Buenas noches, jóvenes participantes del curso virtual de PET. El día de hoy damos inicio al módulo 2, en el cual vamos a desarrollar la primera parte del PDT 0621, IGB renta mensual. Muy bien, entonces, para lo cual vamos a ingresar al sistema. Bien, entonces arrancamos el sistema haciendo clic sobre el icono que se muestra en el escritorio. Muy bien, ingresamos la contraseña del administrador y damos inicio con el primer módulo. Habíamos comentado que el programa mantiene o maneja dos tipos de declaraciones. Y bueno, en este caso vamos a dar inicio con las declaraciones determinativas, partiendo por el PDT 0621 IGB renta mensual, para lo cual solamente ingresamos haciendo clic sobre el módulo e inmediatamente se nos muestra se nos presenta en la pantalla la ventana del módulo, ¿no? La ventana principal. Pues bien, sucede que este programa o este módulo es utilizado por aquellas empresas o entidades que estén sujetas al menos por cualquiera de los dos impuestos. En este caso me refiero al IGB o al impuesto a la renta de tercera categoría, ya sea del régimen especial, del régimen general, del régimen de Amazonía, del régimen de frontera, o quizás por ahí que tenga algún convenio de estabilidad. ¿Ok? Muy bien. Entonces, si estamos dentro de ese parámetro, una vez abierto la ventana, vamos a presentarles las principales herramientas que tiene. No olvidemos que en la parte superior, en la barra de títulos, se tiene que mostrar el nombre del programa, incluyendo la versión. Actualmente la versión instalada en mi máquina es la versión 4.8. En la siguiente parte aparece el menú o la barra de menús, en las cuales se nos muestra pues los distintos menús del programa. Aquí tenemos la barra de herramientas principales, ¿no? Y en la parte inferior está la barra de estado, ¿ok? O la barra de notificación. Pues bien, el programa entonces nos presenta las siguientes herramientas. Nos presenta una pequeña hoja en blanco, la cual nos ayuda para generar una nueva declaración. Luego nos muestra un icono de carpeta, la cual nos sirve para modificar. Esta opción se utiliza cuando la declaración no ha sido enviada y se tiene que hacer algunas adiciones. O si es que la declaración ha sido declarada, para proceder con la sustitución o rectificatoria, lo cual vamos a explicar en un momento. Luego viene el borrador, el cual sirve para eliminar una declaración. Luego viene la herramienta impresora, que nos permite imprimir los reportes de este programa. Y ya habíamos visto para este punto la instalación de una impresora PDF, la cual nos va a ayudar bastante para la digitalización de esos reportes. Luego se nos presenta una puerta de color verde, la cual nos va a ayudar a salir del programa, la cual es la herramienta recomendada para salir. Por otro lado tenemos el número de orden, el cual va a ayudarnos a controlar el autogenerado de las declaraciones. Y por último, un librito que nos va a servir para el menú de ayuda. ¿Ok? Muy bien, entonces empecemos. Hacemos clic en declaraciones y se nos presentan las principales opciones que habíamos descrito en un momento. Hacemos clic en la opción nueva para ver la pantalla principal de este programa. ¿Okay? Entonces no olvidemos que a través de esta opción nueva vamos a poder ingresar por primera vez una declaración. No olvidemos también que para hacer una nueva declaración tiene que estar registrado previamente el declarante. ¿Okay? Si no está registrado el declarante, lógicamente el usuario no va a poder proceder con la presentación. A ver, salimos un momento. La siguiente opción es modificar, la cual nos permite visualizar las declaraciones previamente enviadas por el sistema, y a través de esta opción vamos a poder, les decía, corregir algunos importes que por ahí quizás están desactualizados antes, obviamente, del envío de la declaración, o si es que esta declaración ya fue enviada, podemos sustituir o podemos rectificarlo. ¿Okay? A través de esta opción eliminar, podemos eliminar aquellas declaraciones
que digamos tienen errores y deseamos hacerlo de nuevo, o simplemente si deseamos desaparecer quizás algún declarante que quizás no estamos utilizando actualmente, ¿no? Por ejemplo, en mi caso voy a eliminar esta declaración. Al hacer clic en eliminar me dice se eliminarán todos los registros, aceptamos y confirmamos y automáticamente desaparece, ¿ok? Por otro lado tenemos la opción imprimir, pero esta opción, como les decía, se va a utilizar ya cuando nosotros hayamos hecho ya el ingreso de datos de un contribuyente al sistema y deseamos generar los reportes respectivos, ¿ok? Y bueno, acá tenemos en las declaraciones enviadas registrar el número de orden. Este número de orden es aquel que aparece pues de forma automática una vez enviado, ¿no? Y por defecto el sistema le pone un orden 0, pero lógicamente nosotros podemos incluir el orden que le autogeneró el sistema por internet. Luego también podemos hacer algunas consultas. Estas consultas se generan de forma automática cuando actualizamos las versiones, las nuevas versiones en el sistema, ¿no? Por ejemplo, acá podemos ver algunas tasas que están vigentes con las cuales trabaja actualmente el sistema. Por ejemplo, si estamos revisando en este punto, el IGB trabaja con el 18%, el impuesto especial a las ventas trabaja con el 5%, las rentas de cuarta el 8%, el régimen régimen especial trabaja con la tasa del 1.5%, el IGB de venta de arroz pilado el 4%, ¿no? Muy bien. Luego vemos el menú de ayuda. Y para esto en breve les voy a explicar qué hacemos cuando no se nos activa este menú de ayuda. Y por último tenemos la opción verificar versión, la cual nos permite digamos asegurarnos de que estamos dentro de digamos la última versión vigente, ¿ya? A ver, por ejemplo, si hacemos clic dentro de esta opción verificar versión, el sistema inmediatamente nos va a llevar a la ventana en la que se instalan los módulos independientes que habíamos visto en la primera sesión del módulo 1 y nos notifica, ¿no? A través de una ventanita y nos dice, no, la versión del PET-S21 que tiene instalada no es la vigente, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Entonces, para instalar la última versión puede hacerlo desde aquí. A ver, por ejemplo, a modo de prueba, hacemos lo siguiente. Si esta no es la última versión, entonces aceptamos y el sistema inmediatamente nos lleva a la ventana donde se encuentra el autoinstalador, ¿ok? Entonces, ingresamos al autoinstalador y hacemos clic en guardar archivo, ¿ok? Desea guardar ese archivo, guardar archivo y en un momento se descarga. Listo. Una vez que está generado el archivo, ingresamos y lo ejecutamos. Damos un sí y noten que en este momento el autoinstalador está haciendo su trabajo. Le damos clic en sí, cargan las bases de datos y listo. Y nos dice los parámetros de bancos actualizados satisfactoriamente. Finalizamos y listo. Ahora sí ya tenemos la última versión instalada. A ver, veamos. Una vez más, ingresamos a declaraciones determinativas 0621 y nos vamos a verificar versión. Y listo, como ustedes pueden observar, nos dice que la versión del PET que tiene instalada es la última vigente. De este modo se actualizan los módulos independientes, ¿no? Bueno, al menos en este caso el C21 nos trae digamos la opción para poder actualizar directamente ese módulo, ¿ok? Listo. Ahora sí, una vez que termina de instalar, pasamos de nuevo a nuestro programa. Bueno, creo que todo está claro, pero vamos a proceder ahora a explicar cada una de las herramientas, ¿ya? Pero antes les comento que el sistema de por sí tiene un menú de ayuda, ¿ya? Este menú de ayuda muchas veces no está compatible actualmente o no viene instalado dentro de las versiones de Windows 7, Windows Vista, Windows 8, Windows 8.1, ¿ya? O Windows 10 inclusive. Entonces lo que tenemos que hacer, si es que tenemos el problema del menú ayuda por tener esas versiones de Windows instaladas en nuestras máquinas, tenemos que hacer un pequeño procedimiento para efectos de actualizar el menú ayuda. Por ejemplo, al dirigirnos a este cuadernito, cuando hacemos clic, antes no nos salía esta opción, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hice para que me salga esta opción del menú ayuda? Que es
muy importante, al menos en este sistema, porque esto nos va a permitir, digamos, consultar al mismo sistema para qué se utiliza, o al menos para que nos dé algunas pistas de cuándo utilizar y cuándo no utilizar una o cierta casilla, ¿ya? Entonces, para que podamos tener esta visualización tal como lo tenemos en este momento, les recomiendo ingresar a una página muy interesante, la cual nos proporciona, pues, digamos, los pasos capturados con los cuales nos podemos guiar para llegar a obtener este menú ayuda, ¿ya? A ver, si es que hemos tenido entonces ese problema, les sugiero ingresar a esta página. Les voy a dejar el link también a través de la plataforma, y a través de él vamos a poder ingresar y actualizar nuestro sistema. A ver, entonces en este caso, por ejemplo, nos habla sobre el problema del menú ayuda a través del botón F1, ¿ya? Para poder incluir esa característica del F1 dentro de nuestro sistema, lo único que tenemos que hacer o procurar hacer es ingresar o al menos seguir los pasos del mismo ayuda y soporte técnico de Windows, ¿ok? Entonces, tal como se nos muestra en esta pantalla, al momento de solicitar la ayuda del programa, nos sale este mensaje, o al menos nos salía este mensaje, ¿ya? Entonces, lo único que tenemos que hacer es ingresar, tal como se muestra en la imagen, al menú de ayuda y soporte técnico de Microsoft, y inmediatamente nos va a llevar al portal de Microsoft, ¿ya? Entonces, una vez en el portal de Microsoft, en la ventana se nos va a solicitar seleccionar el tipo de sistema operativo que tenemos instalados en nuestra máquina. Por ejemplo, si somos Windows 8, le damos clic en Windows 8, ¿no? Una vez, digamos que ingresamos a esa ventana, seleccionamos el idioma y le damos clic en descargar. Y una vez que se descarga, tenemos la opción de acuerdo al número de bits de nuestra máquina. Por ejemplo, si tenemos una máquina con características de 64 bits, marcamos la opción, ¿no? Según corresponda. Y después activa el botón siguiente. Una vez que le damos clic en siguiente, el sistema, digamos, permite, descarga inmediatamente el sistema, o si no, el administrador le solicita un permiso para descargarlo. Una vez descargado, abrimos y procedemos con la ejecución del instalador, ¿ok? Aceptamos las condiciones e inmediatamente se genera la instalación, ¿ok? Entonces, de ese modo, a partir de ese momento, sin necesidad de reiniciar la máquina, vamos a poder obtener el acceso al contenido del menú ayuda de este programa, ¿ok? Listo, entonces, como les decía, voy a proporcionarles los links dentro de nuestra plataforma para que ustedes también puedan ingresar, ¿ok? Listo, a ver, continuamos entonces. Bien, una vez entonces generado, al menos instalado ese aplicativo de Windows, ya vamos a poder también acceder al menú ayuda, como les decía, la cual es una opción muy importante. Al menos nos facilita bastante información respecto a cada una de las casillas que se van a ingresar, ¿ok? Listo, ya está. Una vez entonces visto esta parte, procedemos a generar una nueva declaración. Listo, entonces para generar una declaración habíamos quedado en que primero tenía que estar registrado el declarante dentro del sistema. Una vez que estemos seguros de que esté instalado, seleccionamos al declarante. En mi caso, por ejemplo, voy a seleccionar mi root. Ponemos el periodo, en este caso estamos en febrero, vamos a suponer que vamos a hacer la declaración del mes de enero. Entonces ponemos enero 2016 y el sistema inmediatamente activa algunas de las opciones que nos presenta. Pues bien, acá entonces la primera pregunta que nos hace el sistema es rectificatoria, ¿no? Y nos pregunta, ¿la presente declaración rectifica o sustituye a otra? Nos dice, ¿no? Pues bien, por defecto el sistema marca la opción no. Esto es normal, puesto que se supone que como es la primera vez que vamos a enviar, no se trata de una rectificación que modifique, que sustituya o que rectifique a otra. ¿Estamos? Entonces, por defecto el sistema proporciona la opción no. ¿Cuándo vamos a marcar que sí? Solo cuando la empresa ya haya presentado una declaración. El programa no permite generar una o dos o tres declaraciones distintas para un mismo contribuyente. Lo que hace es solamente
generar una sola declaración. Entonces, si queremos trabajar una vez más dentro del mismo periodo tributario, lo único que nos queda es modificar. Y si ya hemos enviado esa información a SUNAT, entonces marcamos la opción sí. Ahora, al marcar la opción sí, no olvidemos que la palabra la de presente declaración rectifica o sustituye son cosas completamente distintas. De acuerdo al Código Tributario, sustitución es el acto de proceder con la modificación de los parámetros de la declaración, pero los cuales se realizan dentro del periodo o dentro del plazo establecido según el cronograma de obligaciones tributarias. ¿Ok? Entonces, si estamos dentro del periodo para hacer la declaración y por ahí, digamos, mandamos la primera declaración y ya faltando pocos días para que venza, nos dimos cuenta que hay algún error y lo modificamos, esto se trata de una sustitución, ¿ya? Sin embargo, cuando se trate del envío de, digamos, de una información, pero la cual sucede o acontece después de la fecha de vencimiento según el cronograma de obligaciones tributarias y queremos modificar, lo que va a suceder es que a partir de ese momento se está generando una declaración rectificatoria, ¿ya? Entonces aquí surgen muchas dudas, ¿no? ¿Las declaraciones sustitutorias generan alguna infracción? ¿Las declaraciones rectificatorias generan alguna infracción? Pues bien, de acuerdo a lo establecido por las últimas resoluciones de SUNAT, tenemos entendido de que las declaraciones sustitutorias no generan ningún tipo de infracción, puesto que estas han sido presentadas antes del periodo establecido por SUNAT. Me refiero al cronograma de obligaciones tributarias. Entonces, si digamos voy a modificar 1, 2 o 3 veces antes de la fecha de vencimiento, ninguna de esas presentaciones que son consideradas, repito, sustitutorias, van a generar infracción alguna y por ende tampoco van a ser pasivas de sanciones. Sin embargo, si se trata de una rectificatoria, hay que tener en cuenta de que si rectifico esto, siempre y cuando genere un tributo omitido y que corresponda a un mismo periodo tributario y a un mismo tributo, lo que va a generar es inmediatamente una infracción, ¿ok? La cual, que si es presentada de forma voluntaria antes de que el SUNAT proceda con su detección, no va a generar ninguna infracción. Pero si en el caso de que SUNAT haya detectado dicha omisión y nos notifique, entonces sí, va a generar una infracción, repito una vez más, por el tema del tributo omitido, en función, mejor dicho, al tributo omitido, que corresponda al mismo periodo tributario y al mismo código de tributo. ¿Ok? Entonces no olvidemos, una declaración sustitutoria es aquella que se presenta antes del periodo de declaración. Una declaración rectificatoria es aquella que se presenta después. Y lógicamente, por segunda, tercera o cuarta rectificatoria, el monto de las multas van variando según los porcentajes establecidos de acuerdo a la UIT vigente. ¿Ok? Listo. Entonces, hasta aquí ya tenemos un avance de este capítulo. ¿Ok? Seguimos. Si hubiéramos marcado sí, ¿qué hubiera pasado entonces? El sistema nos notifica y nos dice que recuerde que solo debe consignar información en todas las casillas asociadas a los tributos que está rectificando, inclusive en la determinación. O sea, ¿esto qué nos quiere decir? Que si la empresa está grabada tanto con IGB y con renta y vamos a modificar solamente IGB, hay que tener en cuenta que vamos a tener que modificar todas las casillas que involucren ese impuesto, ¿ok? Y que terminen lógicamente en la determinación. Pues bien, al aceptar se nos activa inmediatamente 4 casillas, ¿no? Nos propone el sistema entonces qué es lo que vamos a rectificar. Si voy a rectificar IGB, marco IGB. Si voy a rectificar IGB y renta, si se trata por ejemplo de ventas grabadas tanto con IGB como con renta, marcaría los dos. Si se trata de un tema de IVAP, entonces marco la opción IVAP. Y bueno, si se trata de retenciones de cuarta, lo cual actualmente no está incluido dentro de este PET, ¿ok? Listo, entonces
no olvidemos que si marcamos rectificatoria o sustitutoria, aparte tenemos que señalarle al sistema cuáles son esos tributos que vamos a sustituir o vamos a rectificar. Por otro lado, tenemos al lado derecho las siguientes opciones. El programa nos pregunta, ¿no? ¿Cuál es el régimen de renta al cual pertenecemos? Tenemos que ingresar el régimen de renta. A ver, por ejemplo, si estamos sujetos al régimen de tercera categoría, tenemos que seleccionar cualquiera de los siguientes, ¿ok? A ver, por ejemplo, se nos presenta el régimen general, el cual pues aplica a pequeñas, medianas y grandes empresas acogidas al régimen de tercera categoría, pero que no sean ni el RUS ni el régimen especial, ¿no? También tenemos obviamente al régimen especial de renta, el cual solamente tiene características o limitaciones exclusivas para un sector de empresas, ¿no? Entonces, si la empresa optó por acogerse al régimen especial, entonces marcará esta opción, ¿ok? Ahora, si nosotros nos encontramos en Amazonía, en zona de Amazonía o zona de selva, ojo que son distintos cada uno de ellos, lógicamente pues nuestra afectación al impuesto es gradual, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el régimen general, no olvidemos que la tasa es del 28% anual, ¿no? Y de los pagos a cuenta pues trabaja con dos sistemas, ¿no? En el caso del régimen especial tenemos en cuenta que trabaja con una tasa del 1.5% sobre los ingresos netos mensuales, el cual tiene carácter cancelatorio, es decir, no tiene carácter de pago a cuenta, a diferencia del régimen general. Por otro lado, tenemos el régimen de Amazonía o de selva, el cual varían, ¿no? Según las tasas del régimen anual, puede ser incluso en 0 o nula, del 5 o del 10%, y los pagos a cuenta también, de acuerdo al artículo 85 de la ley del impuesto a la renta, puede estimarse hasta el 0.8%, ¿no? También se incluye el programa a aquellas empresas que que pertenecen al tema de frontera, ¿ya? Y también aquellas empresas que tengan un convenio de estabilidad. Un convenio de estabilidad es aquel en el cual le da un beneficio tributario y las empresas desean congelar ese beneficio, ¿no? Y entonces hacen un convenio con el Estado, y si el Estado les concede ese convenio de estabilidad, digamos que se congela esos beneficios, y lógicamente ellos lo pueden aprovechar de esa manera. Muy bien, listo. Entonces ahora sí procedemos con la descripción. Vamos a activar entonces para hoy día el régimen general, solo para proceso de descripción, ¿ok? No olvidemos que el régimen general en sí lo vamos a desarrollar en todo su esplendor la próxima semana, en la parte 2 de este PET 21, ¿ya? En esta primera parte vamos a ver primero cuáles son las principales características, ¿no?, de cada una de las opciones que nos presenta el programa. Y una vez que al menos tengamos una idea de para qué sirve cada una de ellas, y lógicamente con ayuda de la tecla F1, que justamente es el menú ayuda del programa, vamos a poder analizar también para qué o cuándo se utilizan las casillas. Es lo que vamos a tratar de hacer en este módulo, en esta primera parte de este módulo, ¿ya? Entonces, solamente para tomarlo como referencia vamos a marcar general, ¿sí? Pues bien, entonces si marcamos general, noten, se nos activa la siguiente opción. Dice: se ha acogido a la ley 27.360, que es la ley del sector agrario, y o a la ley 27.460, que es la ley de acuicultura, y o a la ley 29.972, que es el régimen de cooperativas agrarias, ¿no? Si se trata de cualquiera de ellos, obviamente que el sector agrario tiene ciertos beneficios, no solamente tributarios, sino también de carácter laboral. Bueno, si es que estamos acogidos dentro de ese beneficio, simplemente marcamos sí, ¿ya? Pero para este caso vamos a marcarle no, ¿ok? Pongámonos en el caso, digamos, que se trata de una empresa comercial, ¿ok? Si es una empresa comercial, pues se sobreentiende que está grabada con IGB, pero no está acogida a ningún beneficio tributario, como es en este caso el sector agrario, ¿ok? Luego me dice: esta es una declaración como socio de una cooperativa agraria. Esto tiene relación con la primera parte, ¿no? Si marcamos que sí somos cooperativas, acá especificamos que sí lo somos, porque puede que seamos solamente una empresa que pertenezca al sector agrario. Entonces no olviden que acá dentro de esta tercera pregunta se incluye la ley 29.972, que habla sobre las cooperativas agrarias, pero para especificar que realmente soy una cooperativa agraria, aquí le marco que sí, ¿ok?
¿ok? Pero bueno, en este caso marcamos que no, el otro lo dejamos tal como se presenta, y luego el PET nos presenta 6 preguntas que son muy interesantes o que son muy claves para efectos de la aplicación, al menos de lo entendido correcto de esta parte del sistema, ¿ya? Bueno, nos pregunta entonces, ¿generó ventas grabadas, ventas no grabadas con IGB? Y bueno, en este caso lo que vamos a hacer es responder, ¿no? A ver, vamos a ver. Dice, ¿ha realizado ventas no grabadas con el IGB en los últimos 12 meses? Ojo, hay que tener en cuenta esto, en los últimos 12 meses. En este punto hay que tener en cuenta que si la empresa se encuentra dentro de el alcance de inafectación del IGB. Ojo, hay que tener mucho cuidado acá, de inafectación. No solamente con ese efecto, sino también, digamos que nos permite hacer esto para efectos de hacer el cálculo del prorrateo del IGB. Esa es su principal opción, o digamos su principal función dentro del sistema, ¿ya? En la segunda semana de este curso, cuando lleguemos al régimen general, vamos a analizar un caso con tema de prorrateo y ahí vamos a ver cuáles son sus efectos, ¿ya? Por lo pronto le marcamos que no, pero ojo, si en algún periodo la empresa generó alguna venta que no estaba grabada con el IGB, entonces le marcamos la opción sí, ¿ok? Listo, entonces pasamos a la siguiente pregunta. Nos dice, ¿sus proveedores designados agentes de percepción le han efectuado percepciones de IGB? Bueno, ustedes saben que cuando se trate de percepciones, la SUNAT designa como agentes a aquellos sujetos los cuales se encargan de efectuar el cobro adicional sobre la operación de un porcentaje que según el tipo de operación, porque en el tema de percepciones tenemos 3 tipos, no olvidemos, tenemos las percepciones de venta interna, tenemos las percepciones que aplican sobre combustibles y tenemos las percepciones que aplican sobre importación de bienes. Entonces, para cada uno de ellos existen tasas distintas en percepciones. Entonces, lo más común en el caso de una empresa comercial, pues, es el tema de percepciones venta interna. Si se trata de esto, entonces, por ejemplo, marcamos que sí. Si es que, ojo, si es que en algún momento nos llegó una factura en la cual dentro de la misma factura se consignaba una percepción, que en el caso de venta interna es el 2%, ¿no? O que se nos haya emitido un comprobante de percepción aparte del comprobante de pago. O sea, digamos que nos entregaron una factura y esta vino acompañada de un comprobante de percepción. En cualquiera de esos dos casos marcamos que sí, ¿ok? Bueno, en este caso le vamos a poner que no, pero noten que si marcamos la opción sí, se activa en la parte superior la casilla, la pestaña percepción de IGB. Por otro lado, nos formula la siguiente pregunta. ¿Sus clientes designados agentes de retención le han efectuado retenciones? Bueno, en este punto sabemos que los clientes, o mejor dicho, SUNAT faculta o designa a algunos contribuyentes para que estos efectúen la retención en este caso del IGB. Bueno, en el tema de las retenciones sabemos que la tasa actual es del 3% sobre el total de la operación, siempre y cuando ésta sea mayor a 700 nuevos soles, ¿no? Entonces, si digamos un agente de retención nos efectuó al momento del pago, valga la redundancia, la retención por concepto de IGB, entonces definitivamente acá se va a tener que emitir un comprobante de retención. Entonces, si es que llega la factura con su respectivo comprobante de retención, marcamos la opción sí, ¿ok? Y noten que al marcar sí, al igual que percepciones, se activa en la parte superior el tema de retenciones de IGB. Muy bien, acá le marcamos entonces que no. Luego nos pregunta el sistema si estamos afectos al impuesto a la venta del arroz pilado, el famoso IVAP. Si nosotros estamos sujetos a este impuesto, entonces marcamos que sí. Y bueno, no olvidemos que están afectos pues aquellos que realizan la importación del arroz pelado o aquellos que efectúan la primera venta de ese producto, ¿no?, dentro del territorio peruano. Si ese es el caso, marcamos la opción sí. Si no, entonces lo dejamos en esa opción, ¿ya? Bueno, en este caso vamos a dejarlo en no. Posteriormente nos pregunta, ¿no?, ¿ha recibido liquidaciones de compra por ventas efectuadas y le han retenido por concepto del impuesto a la renta de tercera categoría?
Bueno, si ustedes analizan esta pregunta, como que aparentemente no tiene lógica, ¿no? Puesto que tenemos entendido de que la liquidación de compras solo se emite con aquellos contribuyentes o empresas que no cuentan con RUC y que se dediquen exclusivamente a actividades de recolección o agropecuarias o piscícolas, ¿no? Pero sucede en este caso que, como muchas veces se les retiene cuando el monto de la liquidación de compra, digamos, es mayor a 700 soles, lo que hacen es que SUNAT les da la opción de que puedan usar esas retenciones al momento de que estas empresas se formalicen. Les da la opción de que puedan usar esas retenciones que a las que fueron, digamos, acogibles sus ventas cuando todavía no eran formales, ¿no? O mejor dicho, no tenían un RUC, a modo de saldo a favor, ¿ya? Entonces, si es que la empresa es una empresa que recién acaba de crear su RUC y desea usar las retenciones que le pudieron haber hecho empresas quienes les compraron y le emitieron a través de una liquidación de compra y le retuvieron el 1.5% o el 4% según corresponda. No olvidemos que el 1.5 aplica para todo tipo de venta de bienes, ya sabemos, de origen agropecuario, piscícola o artesanal. En cambio, el 4% es exclusivo a la venta de oro, ¿no? Entonces, si es que fuera cualquiera de esos casos, marcamos la opción sí. Al marcar la opción sí, se nos activa inmediatamente, igual que el tema de percepciones y retenciones, una pestaña que nos habla sobre retenciones de renta de tercera. Una vez más, les repito, esto sirve como un saldo a favor o un crédito a favor de aquella empresa a la cual se le efectuaron retenciones cuando aún no tenía RUC, ¿ok? Bueno, este no es nuestro caso probablemente. Y por último tenemos esta opción. Está exonerado del impuesto a la renta y del IGB. Ojo, hace un momento hablábamos, ¿no? Una cosa es que la empresa se encuentre no grabada con IGB, pero otra muy distinta es que no esté grabada no solamente de IGB, sino también del impuesto a la renta, ¿no? Por ejemplo, acá podríamos estar en el caso de algunas entidades educativas públicas, ¿no? O universidades, las cuales no están sujetas ni a impuesto a la renta ni a IGB, ¿no? Ellas, por ejemplo, marcan aquí la opción sí, pero solo en los casos de que estén exonerados de ambos impuestos. A ver, veamos, dice... profesor, ¿los comprobantes de retención pueden ser usados en declaraciones que no sean del mismo periodo o solo pueden usarse en el mismo periodo? Muy buena pregunta y bueno, es interesante al fin, ¿no? Ojo que el tema de las retenciones, las percepciones son digamos saldos a favor o créditos, los cuales son deducibles, ¿no? del pago del impuesto. Entonces, muchas veces sucede que cuando generamos o presentamos, por ejemplo, una declaración y en ese periodo nos efectuaron algunas retenciones, nos olvidamos consignar dentro de la declaración esas retenciones o esas percepciones. Entonces sí, la respuesta es afirmativa. Podemos trasladar el saldo de esas retenciones en periodos futuros. El sistema no tiene ningún inconveniente en consignar esas retenciones, ¿okay? Así que es normal, suele suceder que en algunos casos se nos extravía los comprobantes de retención o percepción, pero la idea es que no podemos duplicar, ¿no? Si usamos ese crédito en un periodo, ahí queda, ¿no? Y tenemos que procurar en lo posible, ¿no? Considerar la información real al 100%. Noten que estos PDTs tienen carácter de declaración jurada, y al hablar de declaración jurada, si nosotros no enviamos la información completa, lógicamente ya estamos digamos informando digamos declaración incompleta o falsa, ¿no? O es lo que se entiende al menos, ¿no? Entonces, si los montos son significativos, lo recomendable en ese caso sería rectificar el PDT o el periodo al cual corresponden esos comprobantes. Pero si digamos los montos no son tan significativos, entonces sí podríamos arrastrarlo a los meses, a los periodos futuros. Pero en sí, lo aconsejable, y ahora más que nunca con el tema de los libros electrónicos, como que de una u otra forma ya estamos en la obligación formal de presentar la información completa, ¿no? O sea, de acuerdo a lo que corresponde en cada periodo. ¿Ok? Muy bien. Entonces pasamos a la siguiente opción. ¿Ok? A ver, hasta aquí hemos estado describiendo, entonces, como les decía,
parte de las funciones principales, ¿no?, que nos presenta este PIT 621. Pasamos a la pestaña IGB, IEP y IVAP, ¿no? A ver, vamos. En ventas y compras tenemos dos pestañitas dentro de esta opción. Tenemos los siguientes, la siguiente ventanita, ¿no? A ver, en lo que respecta a las ventas, tenemos las ventas grabadas. Y noten que las ventas grabadas pues están comprendidas todos estos conceptos, ¿no? Por ejemplo, tenemos las ventas netas. A ver, les había dicho entonces que el programa maneja un menú de ayuda, ¿cierto? Entonces, noten, si ustedes desean mayor información de esta parte, les voy a enseñar más o menos cómo obtener ayuda. Por ejemplo, ventas netas. Si queremos saber qué es lo que voy a consignar dentro de la casilla 100, simplemente presionamos la tecla F1. Al presionar la tecla F1, el sistema inmediatamente nos apertura el menú de ayuda, ¿no? Y nos dice, a ver, tenemos el IGB ventas, el IGB compras y el IGB IEV, ¿no? A ver, vamos al IGB ventas, y acá nos habla y nos describe brevemente para qué sirve cada una de las casillas. Por eso les decía que es importante tener acceso al menú ayuda. Una vez más les repito, si es que tenemos problemas con el acceso al menú ayuda en nuestros propios sistemas de nuestras máquinas, que normalmente, como les digo, las máquinas vienen en Windows 7 o Windows 8, ¿no? O sea, Windows 7, Windows 8 o Windows 8.1 inclusive. Si se trata de ese tipo de sistemas operativos los cuales manejamos, lo recomendable es instalar ese pequeño aplicativo de Microsoft, el cual pues va a permitir visualizar todo este menú de ayuda. Ya les había indicado, esto se encuentra en una página que habíamos comentado al inicio. Es en link, también lo voy a dejar dentro de la plataforma para que ustedes puedan descargar, ¿ok? O mejor dicho, para que puedan visualizar paso a paso, ¿no?, el detalle de cómo se instala ese menú de ayuda. Pues bien, entonces, si estamos en la casilla 100, ¿no?, como podemos observar en este caso, casilla 100 nos dice, ¿no?, ventas netas, y acá nos describe, ¿no?, cuándo se utiliza o para qué se utiliza esta casilla, ¿no? Dice, acá tenemos que consignar el monto que corresponde a las operaciones grabadas, entendiéndose por operaciones grabadas a los que está dentro del artículo 1 de la ley del IGB, que ya lo habíamos visto hace un rato, ¿no? Aquí aparece la venta en el país de bienes, ¿no?, la venta de bienes en el país, el total de la retribución pagada en el caso de los servicios, el valor de la construcción en el caso de los contratos de construcción, el ingreso percibido en la venta de inmuebles, con exclusión del correspondiente al valor del terreno, porque eso tenemos en cuenta que graba la primera venta de inmuebles, pero ojo, no consideramos el terreno, y el tema de retiro de bienes, ¿no? Recuerda también, dice, ¿no?, que constituye venta grabada el retiro de bienes que efectúa el propietario, socio o titular de la empresa, ¿no? Y bueno, también nos menciona, ¿no?, que los montos que debemos de consignar en esta casilla no incluyen el monto del impuesto. Ojo, no incluyen el monto del impuesto. ¿Eso qué significa? Que lo que tenemos que precisar aquí es la base imponible. ¿Ok? Bueno, entonces dice, importante, ¿no?, de tratarse de declaraciones cuyos periodos tributarios sean anteriores a agosto de 2003, consignar las operaciones grabadas netas. Bueno, esto ya es en relación a periodos anteriores al 2003. Listo, entonces ya tenemos un menú que nos ayudó bastante, ¿ves? Operaciones grabadas dentro del país, ojo, grabadas internas, y que provengan de cualquiera de las operaciones grabadas que se encuentran dentro del artículo 1 de la ley del IGB. Aparte nos precisó que pongamos solamente la base. ¿Okay? Bueno, como este va a ser un pequeño ejemplo, el día de hoy vamos a hacer un pequeño ejemplo de cómo enviar una declaración en cero. Vamos a suponer, ¿no?, que la empresa no tuvo movimientos dentro del periodo, ¿okay? O sea, no efectuó ningún ingreso, ninguna compra. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente, para evitar la infracción por no presentar la declaración dentro de los plazos establecidos, porque puede que alguien por ahí no piense, si no hice ninguna operación de venta o de compra en el periodo, ya pues no estoy obligado a declarar, y simplemente no declara. Pero ojo, hay que tener cuidado porque el hecho de no hacerlo, y peor aún si estás acogido al régimen general, las multas son demasiado altas, ¿no? Entonces, para evitar muchas veces esa infracción, lo que solemos hacer es enviar en cero. Esto también sucede cuando no damos la suspensión
dentro de los 5 días hábiles siguientes, ¿no? Al mes en el que no tuvimos esa oportunidad de facturar. Entonces, ¿qué hacemos en esos casos? Simple, presionamos o ingresamos como base el concepto 0. Automáticamente el sistema le genera el 18%, que es el tributo, ¿no? Y listo, entonces ahí queda. Ojo, ahora esta casilla, repito, la casilla 100 solo involucra el tema de las ventas. Ahora, ¿qué hubiera pasado si la empresa hubiera emitido alguna nota de crédito, por ejemplo, por algún descuento, o quizás una nota de crédito por el tema de devolución de parte de los bienes, ¿no? Ojo, las notas de crédito no se deducen. Si bien es cierto, en el registro de ventas la nota de crédito deduce de las facturas o de las boletas de venta, al momento de enviar la declaración tenemos que enviar la información por separado. Por este lado, el total de facturas, boletas o cualquier otro tipo de comprobante que genere o que sea imponible del IGB. Y en la casilla 102 tenemos que ingresar exclusivamente las notas de crédito. A ver, veamos qué dice el menú ayuda entonces respecto a la casilla 2. Habíamos visto entonces que en el tema de la casilla 2 dice: consigne el monto por descuentos concedidos o devoluciones efectuadas por las ventas realizadas y declaradas en periodos anteriores. Dice: para tal efecto usará un asistente, ¿no? Bueno, en este caso ingresamos aquí el asistente. Ojo que los casilleros de color blanco son aquellos casilleros donde yo puedo ingresar directamente la información, mientras que los casilleros de color digamos celeste, ¿no?, solamente me permiten o me dan acceso a una nueva ventana llamada asistente. A ver, por ejemplo, si yo le pongo un 0, me abre el asistente de la casilla 102, en la cual yo tengo que señalar a cuál base corresponde, ¿no? Al 18 o el 19. Bueno, en este caso, si corresponde al 18, le pongo 0, ¿ok? Pero bueno, como no tenemos, ahí lo dejamos. ¿Listo? Bueno, entonces, como les decía, si ustedes desean mayor información de cada una de estas casillas, la forma más práctica para acceder a esa información es a través del menú de ayuda, presionando la tecla F1. ¿Ok? Listo. Hasta aquí entonces ponemos 0, puesto que en este caso estamos haciendo una declaración simple en 0. Al día de mañana ya empezamos con el régimen especial, un pequeño caso práctico, y ahí sí vamos a explicar y vamos a usar otras de las casillas. ¿Ok? Bien, entonces pasamos a la opción de compras. En la opción de compras entonces también tenemos, así como se nos muestra el registro de compras, tenemos por un lado las compras nacionales, las importaciones y las compras no grabadas. ¿Okay? Entonces en este caso, dentro de compras nacionales tenemos la casilla 107. ¿Okay? Igual, repito, ponemos F1 y acá nos da la ayuda, ¿no? Entonces dice que en la casilla 107 habla sobre las compras netas nacionales, pero que estén destinadas a ventas grabadas exclusivamente. Esto en función, digamos, al tema del crédito fiscal, pues, ¿no? Porque si estamos hablando de una empresa que realiza operaciones grabadas, se supone que sus ventas también son grabadas, ¿no? Entonces, si estamos dentro de ese caso, estamos cumpliendo el parámetro del artículo 18 de la ley del IGB. ¿Okay? Ahora, pero si por otro lado realizamos operaciones grabadas, pero parte de nuestras ventas, no todas son grabadas, unas son grabadas y otras no son no grabadas, entonces en ese caso vamos a tener que usar las demás casillas. ¿Okay? Bueno, entonces acá nos dice: vamos a registrar las compras internas totales, tanto de bienes o servicios, netas de descuento. Es decir, acá sí vamos a deducir las notas de crédito de compras. ¿Ok? ¿Ok? Las mismas que sean destinadas exclusivamente a operaciones grabadas. ¿Ok? Hay que tener mucho cuidado acá. Bueno, entonces acá, una vez más, si nos aparece una casilla de color celeste, pasamos al asistente y acá ingresamos 0. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien, entonces ya tenemos ventas y compras. Pasamos al tema de renta. En el tema de renta nos dice: en el sistema ingresa, presenta un ingreso neto, ¿no? Pues bien, en este caso, ya que estamos presentando tanto ventas en compras en 0, pasamos a poner ingreso neto 0, ¿no? Y automáticamente el sistema genera un coeficiente, que en este caso sería el coeficiente de acuerdo al artículo 85, el inciso A o el inciso B. De acuerdo al inciso A, no olvidemos que estamos hablando del sistema de coeficientes, o el inciso B, el porcentaje mínimo, que en este caso es del 1.5, ¿no? En función al mayor se calcula el tributo del pago a cuenta del impuesto a la renta de tercera categoría, correspondiente al régimen general.
Muy bien, luego de ingresar los datos de renta, pasamos a determinación de la deuda. En esta opción tenemos las siguientes casillas. Por ejemplo, inmediatamente nosotros ingresemos los datos tanto de ventas como de compras, el sistema se va a encargar de determinar el impuesto resultante. En este caso, IGB se va a determinar restando, ¿no?, del IGB de las ventas, el IGB de las compras, los cuales tengan derecho al crédito fiscal. Valga la aclaración. Y lo mismo va a pasar con renta. El tributo que se ha generado en la casilla 312 inmediatamente va a pasar a esta casilla. ¿Ok? Muy bien, entonces luego nos pide el sistema ingresar el saldo a favor del periodo anterior. Esto solamente vamos a usarlo en el caso de que tengamos un saldo a favor, es decir, el IGB de las compras, crédito fiscal, haya sido mayor al IGB de las ventas de los periodos anteriores y se haya obtenido un saldo hasta la fecha. Si ese es nuestro caso, ingresamos el saldo, si no, lo dejamos en blanco. Después el sistema inmediatamente procede con calcular la casilla 184 en la que determina un impuesto por pagar, o en este caso 0. ¿Okay? Luego las percepciones que hemos declarado a través de estas opciones inmediatamente son llevadas por el sistema en esta casilla 171 y en el caso de las retenciones a la casilla 179. Ahora, si es que hemos tenido percepciones o retenciones que no hemos aplicado en contra del IGB, es decir, no hemos utilizado ese saldo en contra del pago del IGB de periodos anteriores, si tenemos ese saldo lo ingresamos también en las respectivas casillas 168 y 176. ¿Ok? Ahora bien, olvidemos, habíamos consignado también el tema de retenciones de tercera cuando se trataba de empresas que se acaban de formalizar al RUC y han tenido retenciones por liquidaciones de compra que le habían emitido anteriormente. Entonces, si tenemos ese caso, el saldo de esas retenciones va a pasar a este lado. ¿Okay? Muy bien. Así tenemos entonces la determinación del impuesto. ¿Okay? Ahora, si la empresa presentó la declaración anteriormente y esta se trataba de una rectificatoria, entonces tenemos que ingresar los pagos previos para que la deuda solamente genere de acuerdo a las últimas modificaciones. Si es que estamos presentando la declaración con atraso, noten que se está generando un interés moratorio. Entonces ese interés moratorio que está en función a la TIM lo calculamos y lo ingresamos en las respectivas casillas tanto de IGB como de renta. Y por último el sistema nos solicita el importe a pagar, que en este caso, como les decía, es importe 0. Muy bien, entonces hasta aquí digamos hemos cumplido con rellenar al menos en una declaración en 0 las principales casillas. El día de mañana, como les digo, ya procedemos con la declaración de una empresa del régimen especial con importes y ahí vamos a ver cuáles son sus efectos. ¿Okay? Muy bien, entonces una vez terminado de ingresar todos los datos, hacemos clic en validar y el sistema nos reporta la información de la declaración no presenta inconsistencias. Aceptamos y grabamos. Y muy bien, el sistema inmediatamente nos reporta que toda la información fue grabada satisfactoriamente. Salimos y una vez que salimos podemos proceder con la impresión del registro. ¿Okay? Bueno, en este caso voy a salir y lo único que faltaría explicar hasta este punto sería el envío. ¿Okay? Pues bien, porque no solamente se trata de hacer la elaboración de la declaración, sino tenemos que enviarla a través de SUNAT. ¿Okay? Carmen me decía, en la casilla 102 podemos dejarlo en blanco o siempre tenemos que colocar 0 si no tenemos notas de crédito. No, Carmen, solamente déjalo en blanco. Si no tienes ninguna nota de crédito, se deja en blanco. Pero solo se utiliza esa casilla cuando hemos emitido alguna nota de crédito por concepto de devoluciones o descuentos. ¿Okay? Muy bien, entonces hasta ahí entonces hemos procedido con la presentación, con la elaboración del PET. Y para enviar a SUNAT tenemos digamos dos formas, ¿no? De medio magnético USB, que ya no están utilizados, y la otra que es a través de internet, a través de formulario virtual o el formulario 1662. Pues bien, pasamos entonces a hacer clic en el disquete y a través de esta opción vamos a poder generar las declaraciones para la SUNAT. Acá nos dice selecciona el declarante, seleccionamos en este caso el declarante, le damos clic en aceptar y pasamos al tipo de envío. Como hemos generado una declaración determinativa, marcamos declaración determinativa, seleccionamos el RUC y noten que aquí se está generando el periodo tributario y el formulario, que en este caso es el 0621. Buscamos el disco al cual necesitamos mandar y enviamos.
Y acá es donde digamos el PET nos pregunta, ¿no? ¿De qué forma quieres generar las declaraciones? Lo que es presentar a través de ventanilla o bancos autorizados, es decir, en este caso hablando de medio magnético. Si es que somos PRICOS, no olvidemos que tenemos que pagarlo a través de SUNAT, o de lo contrario deseas enviarlo por internet. Entonces en este caso vamos a marcar la segunda opción, internet, aceptamos, y inmediatamente el programa procede con el envío. Entonces dice: a continuación se genera el resumen de la declaración jurada, aceptamos, y nos notifica que ha concluido satisfactoriamente el proceso. Salimos y salimos, y de este modo ya hemos cumplido con generar el archivo el cual está listo para ser enviado a SUNAT a través de SUNAT Operaciones en línea.